Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 de la noche y está todavía de día. Ahora con el nuevo horario de verano, estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de la plataforma de Yo Soy Médico 17 en Facebook Live, eh, que siempre nos apoya para llegar a más profesionales de la salud. Hoy nos ven prácticamente de todo el país, de Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Colombia y Chile. Si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de nuestras pláticas o es jefe de enseñanza en un hospital público o privado y también la requiere, no dude en contactarnos. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto podemos dar estas pláticas para ustedes con nuestra plataforma, con toda nuestra infraestructura. Yo quiero recordarles que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles en YouTube. Usted teclea YouTube, teclea después Medical Legal Center, se suscribe, están ordenadas los lunes teorías del caso, el martes nuestro podcast con un tema interesante siempre y el miércoles con una masterclass. Yo les quiero recordar que a partir del próximo lunes tendremos un programa nuevo que es especialmente para médicos residentes. Si usted es médico residente o conoce un médico residente, ayúdenos a compartir esta información. Iniciamos este lunes, este es nuestro cartel. Iniciamos el lunes con el doctor Diego González Peñales. Es el lunes solamente de anestesiología. Si ustedes ven, el link es exactamente el mismo y la contraseña. También se va a transmitir a través de Yo Soy Médico 17. El programa se llama La Voz del Residente y el objeto es generar comunidad médica, que cada semana vamos a tener un invitado de una diferente sede, con la finalidad de que ellos puedan compartir experiencias de lo que están viviendo en cada sede, no importa la sede donde estén, de México y Latinoamérica. El día lunes todos los lunes va a ser la anestesiología. Hoy tenemos, este próximo lunes tenemos al doctor Diego Francisco González con abordaje de la vía aérea. El martes serán de ginecobstetricia. Tenemos a la doctora Virginia Delgado Alcaraz con displasia en el desarrollo de cadera. Tenemos después, perdón, el martes tenemos a la doctora Erika Patricia Treviño, R4 Ginecología, con el tema siameses onfaloisquiopagos, reporte de un caso muy interesante el martes. El miércoles es de cirugía general. Tenemos manejo quirúrgico de condilomas gigantes complicados con fístula anal con la doctora Evelyn del Rocío López. Y el jueves tenemos a la doctora Virginia Delgadillo Alcaraz, ahora sí con displasia de desarrollo de cadera. Como ven, va a ser de lunes a jueves y se irán incorporando otras especialidades. Y el objetivo es de que ingresen médicos residentes de esa especialidad. Entonces, lunes de anestesiología, el martes de ginecología, el miércoles de cirugía general y los jueves de ortopedia y traumatología. Siempre habrá un médico especialista que será una sorpresa, quienes compartirán en cada sesión, que también generarán aporte de valor a los médicos residentes que se estén conectando. Y lo hacemos, reitero, con mucho gusto. Yo le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También les recuerdo que nos inviten seguimos con nuestro programa de los lunes con teoría del caso, un caso narrado de la mano del experto. El martes un podcast y el miércoles nuestra masterclass. Eso sigue indiscutiblemente. Chocará de los horarios, pero solamente aquellos programas son solamente para residentes. Este es para todo mundo. Obviamente se podrá conectar a alguien más, pero su objetivo es especialmente para residentes. Ahora sí, para mí es un gusto, un honor y un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es alguien a quien aprecio, es nuestro compañero, de hecho, de los cursos de peritos que damos. Él es el doctor Marco Antonio Vázquez Rosales. Él es especialista en cirugía general y también en medicina familiar. Es maestro en ciencias en investigación clínica, es presidente del Colegio Potosino de Cirugía, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, ex consejero del Consejo Mexicano de Cirugía General, expresidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, de todo el estado,
perito, por supuesto, en cirugía, entre muchas otras actividades. Y él nos va a hablar de un gran tema que es protección del personal de salud y derechos humanos. Doctor Marco, gracias por aceptar. Muy buenas tardes. Doctor Marco, ¿cómo está? Lo veo ahí conectado. Ya está. Doctor Marco, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien? Ya está. Nomás está viciado el sonido. Sí. Un momentito. Lo vemos muy bien, doctor Marco. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias. Si tiene prendido otro dispositivo, le sugiero que pueda silenciar el otro dispositivo. Porque veo dos dispositivos conectados, ¿correcto? ¿O quiere que lo haga? Creo que ahora sí ya. Ahora sí, lo escuchamos y lo vemos perfecto. Doctor Marco, gracias por aceptar. Por ahí. Bueno. Sí, doctor Marco, muchas gracias por aceptar. Hola, buenas tardes, noches. Hay algo que no quiere entrar, hombre. La prueba estuvo muy bien. A ver, no. Vamos aquí. Así pasa. ¿No puede compartir pantalla? Tiene otro dispositivo. Ah, no, es el... Sí. ¿Todo bien? Bueno, yo quiero, mientras el doctor Marco tiene este tema que lo va solucionando, reiterarles que compartan información de que ustedes ven en redes sociales o que les llega a su correo electrónico relacionado con este programa de La Voz del Residente. A partir del próximo lunes, 7:30 de la noche, lunes, puros solamente especialistas de todo Latinoamérica, de anestesiología, el martes de ginecobstetricia, el miércoles de cirugía general y el jueves de ortopedia y traumatología. Seguimos también generando con más, a partir de la siguiente semana, integrando más especialidades. Realmente es un trabajo titánico, un esfuerzo muy grande que lo hacemos con mucho gusto para la comunidad médica, pero entonces, bueno, no podemos hacer las 40 y tantas especialidades de un jalón. Entonces, sí, hay que irnos poco a poco y nos han preguntado otras especialidades, también las estamos programando, pero vamos por estas etapas. Doctor Marco, ¿todo en orden? Bueno, doctor Marco, sí, todo parece bien. Sí, o si usted me envía la presentación, yo puedo presentarla, doctor. Digo, lo puedo enviar, subirla y lo que usted habla. Quiero también ofrecerles una gran disculpa. Esta semana estuvo realmente con algunos detalles en la información que les llegó. Quizás les llegó algún dato incorrecto con la fecha. Aquí algunos amigos me hicieron algunas observaciones. Espero que esas cosas no se presenten más, pero bueno, son cosas que van ocurriendo en estas situaciones. Doctor Marco. Voy yo en lo que el doctor Marcos se sigue conectando, yo les quiero volver a enseñar, bueno, explicar además la dinámica del programa anterior del caso que tendremos a partir del próximo lunes. La dinámica es muy sencilla, quiero comentarles que el próximo lunes tendremos, por cierto, de invitado especial al doctor David Sánchez. Estará en la inauguración de este evento. El doctor David Sánchez es el representante de Yo Soy Médico 17. Nos dará unas palabras porque él está muy inquieto con el tema de las vacunas para médicos que no están en hospital COVID, particularmente en hospitales privados. Él ha propuesto hacer un frente para que todos los médicos, aunque no, incluso los del sector privado, puedan estar vacunados en esta primera etapa. Muy interesante, no se lo pierdan el próximo lunes dentro de la inauguración de La Voz del Residente. También quiero comentarles que tenemos a
la dinámica, el médico invitado va a ser un residente de cualquier sede que va cambiando la sede para que las otras sedes vean lo que hace cada uno. Y entonces esta exposición será de máximo 30 minutos. Después de los 30 minutos habrá un médico padrino del programa que podrá delegar esta actividad también en otros médicos especialistas, por supuesto, quienes después de la sesión darán su mensaje, de su moraleja, cuál es el aprendizaje del caso. Y después venimos a la sesión de preguntas y respuestas que podrán contestar de manera indistinta el médico residente que presentó el caso o el médico especialista que estará coacheando por si algo se necesita para el tema de aprendizaje. Y terminamos la sesión. Entonces la sesión realmente va a ser de mucho aprendizaje. Doctor Marco, ya lo tenemos ahí ¿lo tenemos, doctor Marco? ¿Alguna duda? Caray, qué pena con esto. Vamos a ver qué está pasando. Por ahí ya estoy recibiendo mensajes de qué podemos hacer. A ver. Creo que tendré que darlo otra vez de alta. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez. A ver. Ya está. Doctor Marco, ¿puede aparecer en pantalla y lo hago otra vez? A ver. Ahí va. Listo, doctor Marco. Ya está como coanfitrión. ¿Sí aparece? Doctor Marco. Me manda un mensaje el doctor Marco que no aparece el permiso de coanfitrión, pero ya lo hice. Se desconectó el doctor Marco. A ver qué pasa. Ahí está. Bueno, son de las cosas que pasan con la tecnología. Siempre se hace una prueba. Ahí está ya. Listo, doctor Marco. Ya es coanfitrión. Doctor Marco, ¿cómo está? Listo, doctor Marco. Sí. Adelante. Listo, doctor Marco. Lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Y sin más preámbulo, adelante, doctor, porque ya vamos con tiempo. Adelante. Muchas gracias. Después de estas terribles situaciones técnicas, que así ya estamos curtiéndonos en esto, pero muy bien. Bien, vamos a iniciar la presentación. No me veo, ¿verdad? Eso era lo que yo no quería usar. Bueno, un momento. A ver. Muy bien, ¿se escucha? Muchas gracias a todos los que están conectados y pues mucho agradecido por la invitación. La charla de hoy tiene el propósito de pues mostrar lo que estamos haciendo aquí en San Luis Potosí a través del Colegio de la Profesión Médica y de los colegios que conforman esta asociación gremial de todas las especialidades y también todos los médicos del estado de San Luis Potosí. La charla se titula Protección al personal de salud y de los derechos humanos. Es una manera en cómo vamos a abordar estos casos que llegan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de esta pues teoría del caso. El objetivo es mostrar el trabajo realizado en el Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí en cooperación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en pro de que exista una decisión justa e imparcial en el momento de establecer una recomendación en cuanto a los casos en los que ha participado el binomio médico-paciente y en las cuales una de las partes se siente que ha sido víctima del actuar del otro durante esa atención médica.
Y el ejemplo lo pondremos un caso en el marco de esta pandemia de COVID-19. La estructura de la charla es por qué derechos humanos, cuáles son los antecedentes de este trabajo del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, y bueno, pasaremos posteriormente a esto que es la teoría del caso, con este ejemplo en la opinión médica que se emitió por parte del colegio, y hacer unas reflexiones en cuanto a la protección personal de la salud. Este convenio se inició dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en San Luis Potosí ya hace aproximadamente 10 años. Los comisionados con los que primero iniciamos este trabajo fue el licenciado José Ángel Morán Portales, el licenciado José Luis Vega Arroyo, y bueno, me tocó trabajar de la mano con el licenciado Jorge Andrés López Espinosa. Y se hizo a través de las presidencias el doctor Juan Gallardo, el doctor Daniel Acosta, el doctor Alejandro Lemos, el doctor Ricardo Villarreal y el doctor Juan Martín Torres, y un servidor que hasta este momento, bueno, pues hemos llevado este convenio que se ha firmado de una manera muy formal en cuanto a este convenio interinstitucional, ¿verdad? Estamos viendo el trabajo que se ha llevado a cabo en estos años, desde 2014 a 2018, y bueno, las opiniones médicas que hemos emitido, pues algunas diremos que la ginecobstetricia es la especialidad que más ha requerido de la aporte de estas opiniones, y que desafortunadamente el porcentaje de opiniones contrarias al actuar médico pues han sido cada vez más. El porcentaje se ha ido incrementando, y bueno, pues antes era una tercera parte de esas opiniones que emitíamos, y ahora prácticamente... Lo vamos a interrumpir porque no se ve su pantalla, no está compartiendo pantalla. Ok, a ver, entonces, en teoría, a ver. Se ve que pareciera que está compartiendo información, pero no la estamos viendo en la pantalla. A ver. Es un botón verde que aparece y dice compartir pantalla, la selecciona y entonces posterior a eso, ahí está, ya ahora sí ya la está compartiendo, doctor Vázquez. Ya se ve que está iniciando compartir. Todavía apenas ya está, ahora ya se está viendo. Ahora sí, adelante, disculpe, adelante. Entonces, les comentaba, pues desafortunadamente, para las opiniones técnico-médicas hemos tenido estas situaciones de que cada vez han sido menos favorables para los médicos. Bueno, tenemos a nuestros peritos del Colegio de la Profesión, entre los que destacan el doctor Mario Rada, el doctor Baldur, Karim Romero, el doctor Jaime Zárate, ginecobstetra, que se ha llevado pues realmente el mayor trabajo de las opiniones, ¿verdad? La doctora Lupita Olivo, que nos apoya con lo de trauma, el doctor César Ayala de anestesio, y el doctor Francisco Zavala de ginecobstetricia también, el doctor Javier Lara de anestesio, el doctor Arturo Chávez de psiquiatría, el doctor Ricardo Villarreal de pediatría, el doctor Lemos también de cirugía, y el doctor Juan Martín Torres también de ginecobstetricia. Nos hacen falta muchos peritos también, pero en ocasiones se solicita la colaboración para una opinión médica de alguien que no está como perito, pero que sí nos puede ayudar en estas situaciones. Recordar que las comisiones de tanto la nacional como las comisiones estatales de derechos humanos, pues son organismos de justicia alternativa. Los organismos se consideran organismos constitucionales autónomos, y bueno, esto nos lleva a la situación de que trabajan a través de que quienes se presentan, las partes que llevan una queja, hay una confidencialidad, sobre todo imparcialidad y neutralidad, que hemos tratado
de mantener en el colegio. Definitivamente, pues bueno, si el médico no tiene la razón en un momento dado, pues así lo hemos expresado, para que haya esa equidad y la flexibilidad en cuanto a la justicia alternativa que se busca a través de estos organismos, tanto de la Comisión de Derechos Humanos como las comisiones de arbitraje médico, y recordar que esa justicia alternativa es un procedimiento no jurisdiccional para la solución de conflictos de orden civil, familiar, mercantil o penal, y que se recurre a la voluntad de las partes para darles una solución a esa controversia. Y entonces esto se puede llevar mediante una mediación, una conciliación o un arbitraje. Muy bien, prácticamente pues nos situaremos en lo que dio pie al caso y en cómo estaba esta circunstancia. Recordar que el SARS-CoV-2 dio origen a lo que se denomina la COVID-19, ¿verdad? Y bueno, pues en ese momento era del año pasado, prácticamente por estas fechas, era una enfermedad desconocida en todo su comportamiento, qué iba a suceder y que era de una alta contagiosidad. Incapacitante, sin tratamiento, en ese momento no había vacunas y que atacaba a enfermos crónicos y ancianos de una manera en lo que muchas veces mortal y bueno, de un alto costo económico. Esa era la situación que prevalecía en ese momento cuando se dio la situación del caso que vamos a presentar. La pregunta que quiero hacer al auditorio, porque siempre dicen la Comisión de Derechos Humanos protege a los grupos vulnerables y entonces el personal de salud no es un grupo vulnerable, o dicho en positivo, ¿verdad? El personal de salud es un grupo vulnerable. Y bueno, pues esto, ¿verdad? Es un contundente. Queremos mucho nuestro trabajo, pero pues en ese momento nuestra vocación no nos protegía. Y pasamos al caso, a la teoría del caso, ¿verdad? El motivo de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue una quejosa, así se maneja en esos términos, ya que en este momento no es demandante, sino se establece una queja. La queja es ella considera que sus derechos humanos fueron violentados al negársele la protección ante un caso de COVID-19 y haberse ella contagiado, poniendo en riesgo su vida y las de sus familiares. Es decir, no se le dio la protección que vemos aquí con este equipo que pues parecería exagerado en ese momento, o nos parecía exagerado, pero vamos a ver. ¿Y cuál fue la metodología? Bueno, pues se revisaron a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se nos pide que dictaminemos cuál era la probabilidad de que efectivamente la paciente se hubiese contagiado durante su actuar como enfermera en ese momento. Y entonces la metodología pues fue revisar 33 hojas de un expediente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las que incluía notas de ingreso de la paciente a hospital, 2 notas de reportes de incidentes, 2 actas circunstanciadas y la respuesta del hospital involucrado. Para esto se hizo la declaración, o se hizo la aclaración que los documentos en su mayoría pues habían sido realizados en forma retrospectiva, es decir, aún las actas circunstanciadas, pues había una diferencia del momento de que la información había sido obtenida. Y entonces, pues como en todas las situaciones de peritaje, nos dimos a la tarea de ponernos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y
Todo empezó hace un año, el 26 de marzo del 2020, a las 23:50 horas, llega una paciente al área de triage, que usaremos ese anglicismo, ¿verdad? A la selección ahí, demandando atención obstétrica para su octavo embarazo. Lo único que mencionó ella era que tenía un cuadro de 2 semanas de evolución de vías respiratorias altas y que había habido una historia familiar de un posible contacto con alguien que tal vez había tenido o tuvo COVID, ¿verdad? El 27 de marzo, prácticamente cambiando la hora, ¿verdad? Entre las 2 y 3 de la mañana, la paciente llega al área de labor, es atendida tanto por médicos como por el personal de enfermería. Y, bueno, una aclaración, aquí en el triage fue atendida por un médico interno. Ahorita vamos a ver también eso. Es atendida por médicos ya residentes y por enfermería, 3 enfermeras, y la quejosa realiza la mayor parte de esa atención de enfermería. A las 3:50, la quejosa avisa a su supervisora que se encuentra ante un posible caso de COVID-19 y se le indica que por parte de la subdirección médica se le da a conocer y se le indica que la atención debe ser normal, es decir, no hay ninguna variante. Esto se puede interpretar de dos maneras. Una de decir, bueno, hazle como quieras, no hay protección, no hay cambios, ¿verdad? Y la otra es que, bueno, se trata de una paciente que va a recibir en forma adecuada su atención obstétrica por motivo de su ingreso a hospital, ¿verdad? Entonces, yo quisimos interpretar esta, dijéramos, aseveración que venía en las actas circunstanciadas, pues como que le dijo, bueno, no podemos variar la atención obstétrica que requiere la paciente, ¿verdad? Y también se le aclaró que la paciente no reunía la definición operacional para COVID en ese momento. A las 4:45 de la mañana se proporciona un cubrebocas N95, uno solo, para las 3 enfermeras del turno. Y entonces, pues aquí se decide sabiamente que quien había tenido más contacto con la paciente fuera quien continuara la atención, pero ya usando el cubrebocas N95. A la mañana siguiente, pues se le toma a la paciente una prueba de PCR y se egresa. El resultado positivo se conoce hasta el día 28. El día 5 de abril por la mañana, al conocerse el resultado del día 28, se le avisa a la quejosa que tenía que permanecer aislada. Sin embargo, ella siente algo de síntomas respiratorios y acude el día 5 al hospital, allí mismo donde labora, y con síntomas respiratorios altos, y recibe tratamiento con paracetamol. Se recalca aquí que ella tiene antecedentes de hipertensión y tabaquismo, que después pues durante la evolución de la pandemia, pues llegamos a ver que esos antecedentes eran muy importantes. El día 6 se toma una PCR y el día 7 se le comunica que esta es positiva. El día 10 de abril hace público la ocasión quedó víctima de la negligencia, como dice todo el mundo, y que eso está enferma porque no se le proporcionó el equipo adecuado. Como esto salió en la prensa y en los medios electrónicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abre la situación es que no ha cambiado. En 2 días antes, la definición operacional de lo que era, se esperaba, ¿verdad? Ya, porque pues, se tenía que tener fiebre, cefalea, malestar general, ¿verdad? Y pues ella en realidad no llevaba eso en la paciente, ¿verdad? Que viniera de algún país de había la enfermedad, pues tampoco. Lo más cercano a
estado subyacente que había estado de Tijuana y que era con la que había tenido el contacto. Entonces, bueno, pues todo eso se conocía porque se había instalado en el estado el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica para el COVID-19 en el mes de enero y se habían tenido juntas periódicas. Afortunadamente aquí al Colegio de la Profesión Médica se nos hizo la invitación y se nos dio voz y voto dentro de este comité, por lo que esto fue importante y también esto fue uno de los motivos por los que se hizo esta opinión técnica médica. Habían empezado con tanto los del Seguro Social, que son 3 aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y los hospitales de Soledad se convirtió en un hospital COVID y el lugar del suceso pues es el antiguo Hospital Central. El nuevo Hospital Central solamente entró como hospital COVID hasta julio del año 2020. Y bueno, todos los hospitales privados también algunos iniciaron su reconversión. Y este es el pasillo de donde está el consultorio. Siempre hay niños ahí y ahora en esa ocasión pues ya no había nadie. La opinión técnico-médica se estableció dando pues en base al conocimiento científico que en ese momento había ante la nueva enfermedad, es decir, lo que se conocía hasta el mes de marzo del año 20. Los parámetros de actuación de las autoridades inmediatas que le dijeron a la quejosa, ¿verdad? Y la actuación del personal que pudo haber causado ese daño a nuestra quejosa. La recomendación, la opinión técnico-médica se estableció el día 17 de diciembre. En el análisis de esos 33 hojas, pues llegamos a estas opiniones, ¿verdad? La definición operacional había cambiado 2 días antes de los hechos. En el mes de febrero se había establecido los lineamientos para el uso y equipo de protección que asegurara la actividad del personal. La quejosa identificó el caso, lo comunicó y solicitó instrucción y equipo de protección. Nunca negó la atención a la paciente y esto fue muy importante dentro de actuar del personal médico. Se le proporcionó un respirador N95 en esa línea de tiempo que establecimos, aproximadamente 1 hora y media después que se atendió a la paciente. Entonces, bueno, en ese momento no se hablaba de la transmisión por aerosoles, pues no, el contacto con fomites todavía estaba desconocido realmente. Y bueno, la quejosa presentó un cuadro de COVID no severo y que fue atendida en su propio hospital. Y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo clasificó como un riesgo de trabajo. Esta fue la bibliografía en que apoyamos la opinión técnico-médica porque pues realmente había muy poco escrito en ese momento y todavía a final de año pues no existía. La comisión, después de que recibió nuestra opinión, hace la recomendación 28-2020 sobre el caso de la violación del derecho al trabajo por insuficientes medidas de seguridad en la protección de la salud de la víctima 1 en el contexto del SARS-CoV-2 o COVID-19 en el Hospital Ignacio Morones Prieto. La recomendación salió el 31 de diciembre del año pasado. Que en el marco de esa recomendación, bueno, pues los aspectos jurídicos que ellos revisaron y que hacen énfasis es esto de que en las comisiones de derechos humanos no les compete la investigación de delitos, es decir, no son jueces en ese aspecto, sino que se investiga la violación a derechos humanos, que es un poquito diferente a la investigación de un delito. En este caso se acreditó el derecho al trabajo por insuficientes medidas de seguridad en la protección de la salud de la víctima en este contexto de la pandemia. Y bueno, se apegaron a la recomendación de
bueno, tomaron los antecedentes que habían recomendaciones a partir del 14 de febrero para cómo el personal de salud tenía que realizar sus atención a los pacientes COVID por parte de la Secretaría de Salud. Y bueno, también hacen énfasis en que la Ley Federal del Trabajo hace en el artículo 132, fracción 3 y 19 bis, el patrón está obligado a proporcionar los útiles instrumentos y material necesario. También la recomendación, al final de cuentas, las conclusiones es que el patrón debe hacer la reparación integral del daño, que la víctima se registre en el registro estatal de víctimas con una instrucción inmediata para que el hospital capacite y continúe con las labores de educación al personal, al resto del personal, y que dote de equipo al personal. Estas dos medidas ya habían sido enviadas como recomendación al hospital desde que se presentó el caso en el mes de marzo. Y bueno, aquí hay dos caminos. Uno, que la parte que le toca resolverlo, es decir, al patrón, acepte la recomendación de los derechos humanos, o bien que si no está de acuerdo con esta recomendación, lo haga saber en los siguientes 15 días y eso pues exponga los porqués no se acepta la recomendación y que al final de cuentas lo explique ante el Congreso Estatal. Entonces, aquí nos lleva a la reflexión de que en el presente caso hubo transgresión o violación a los derechos humanos de los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, todos los trabajadores de la salud, pues aquí estamos incluidos, ¿verdad? Todos los profesionistas que tenemos título, médicos, enfermería, odontólogos, clínicos, ingenieros, abogados, licenciados, bibliotecónomos, todos estamos en algún momento involucrados en la atención médica y trabajamos dentro de un hospital. Los técnicos calificados, rayos X, paramédicos, trabajadores de funeraria, trabajadores polivalentes y el personal, es decir, somos un personal que tenemos una escolaridad suficiente para realizar nuestras labores. Cuando empezó la pandemia, yo me imaginé esta carga de la brigada ligera sin miedo hacia algo desconocido y ante un peligro inminente. Por eso lo pongo aquí. Ninguno dijo no, sobre todo los jóvenes, y pues eso, mi reconocimiento para ellos. Bueno, pues entonces la protección para el personal de salud, es un grupo vulnerable, y bueno, pues no todo es negativo. Se había establecido capacitación, mucho o poco que supiera, pues bueno, estaba en marcha. Requeríamos equipos de trabajo preferentemente desechables. La convención de los hospitales estaba en marcha. Se retiró de laborar al personal de alto riesgo, y entonces, pues no, eso también es de decir, bueno, tiene punto a favor, ¿verdad? Y eso hizo que se retrasara la aparición de los contagios. Eso es muy importante para el juicio que tengamos que realizar en cuanto a las acciones de las autoridades de salud de nuestro país. Definitivamente, en el año pasado, pues yo creo que sí hubo una situación en que parecía que se iba a lograr un mejor control. Bueno, se estableció que todo el mundo requería un equipo de protección personal y estos son dos compañeros amigos, anestesiólogo, ella es cirujana, y pues ni lo reconocemos, ¿verdad? Y pues bueno, cosas chuscas como esta o muy religiosas como esta. Entonces, el equipo de protección personal resulta indispensable para seguir en la labor. Esta fotografía me encantó, y pues hay muchos equipos de protección personal.
Entonces, pues el personal lo fue obligado a comprar ellos mismos estos equipos. Fueron cámaras para intubar, ¿verdad? Laringoscopios especiales, todo esto. Pero, ¿qué pasa con el personal de salud, verdad? Pues desde el 2019 se había ofrecido aumento de sueldo a quienes laboraran en unidades médicas de segundo nivel en atención de áreas marginadas. Sin embargo, pues creo que el aumento de sueldo era como de 1,000 pesos. Entonces, pues ahí no sé qué tanto haya, cuánto personal se haya contratado. Sobre todo eran personal jóvenes y recién egresados. Y había que tomar en cuenta que las enfermedades de esta del COVID es incapacitante por 2 o más semanas, potencialmente mortal, y que no había una definición clara de la protección económica hacia la familia y bueno, pues solo decía apegados a los derechos de ley. Estos son hasta el día de la semana pasada, el reporte del personal de salud ha estado enfermo, 5,575 en todo el estado de San Luis Potosí, que representa el 9,23 de estos grupos de riesgo laboral y 67 de funciones en lo que va del año de personal de salud. Aproximadamente el 50% han sido enfermeras y un 35% más o menos médicos. Entonces, los médicos, pues bueno, sí los reconocen aquí, algunos de ellos se ven reflejados. Bueno, pues hay médicos que son de base, tanto especialistas como médicos generales que entraron a trabajar, pero hay otra sección que son los no trabajadores, que son los estudiantes, como los médicos internos, como el que recibió a la paciente en este caso por primera vez, médicos especialistas, médicos en servicio social, que están en primera línea y que no reciben en realidad a veces el equipo necesario. Y bueno, los residentes que están en formación. No son conocidos, pues, con estos trajes no los conocemos, pero nosotros sabemos que salvan vidas y aunque no conozcamos sus nombres, ¿verdad? Entonces vienen lo siguiente: ¿cómo protegemos al personal de salud? Bueno, en la actualidad ya tenemos la vacuna, que todavía no es puesta a la totalidad del personal de salud, tanto el de primera línea, donde inicia esa primera línea de atención, ¿verdad? El que está en el triage es primera línea, el que está en el consultorio es primera línea, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos. De la vacuna, pues se desconoce su eficacia y efectividad y cada vez la salud mental está más afectada en el personal de salud. El burnout se ha incrementado y bueno, los servicios del Estado establecieron una red telefónica para dar servicios de salud mental. Y las conclusiones de esta charla, bueno, pues es que el Estado debe ser garante del derecho humano a la salud y al trabajo, tanto para los miembros del personal de salud encargados de velar por ese derecho a la salud de todos los habitantes de México. Falta hacer en cuanto a la protección de los que no se consideran profesionistas de la salud por estar en formación o por ser de otras áreas de pero que están en relación a la protección de la salud de todos los mexicanos, ¿verdad? La pandemia del COVID-19 ha dejado ver huecos en las leyes laborales, como vimos, y la pandemia pues aún durará y el personal de salud no tiene relevo y está cansado, ¿verdad? Quiero terminar también la charla. Aquí estamos en uno de los cursos para peritos con el doctor Mariñez Arena, el doctor Choi, el licenciado, la doctora Manzanares, mi esposa y un servidor. Y cerramos con esto. Me pongo el cubrebocas, no porque sea una obligación, sino porque protege a otros y pensar en el beneficio común que está libre de egoísmo nos favorece a todos. Aquí me lo pongo para que este fue un obsequio del Colegio de Potosino de Cirugía y pues muy bien.
Doctor Marco, muchas gracias. Muy rápida, pero bueno, tratamos de abarcar esto que inició como una protección de derechos humanos hacia a las personas de trabajo de la salud. Doctor Marco, muchas gracias, muy agradecido. Yo quiero hacerle varias preguntas y situaciones. A ver, por ejemplo, el tema de la protección del derecho a la salud queda claro que debería incluir a todos los médicos. Y es el dilema que encontramos hoy en día en México particularmente, cuando se ha optado por la vacunación solamente a los grupos de médicos o de profesionales de la salud que están en área COVID, pero no a los que no están en área COVID, cuando representa también un riesgo para todos aquellos que van a laborar a un hospital, ya sea público o privado, porque es un centro bien o mal de contagio. Y entonces considero que sí podrían violarse también el derecho humano a la salud de los profesionales de la salud en este sentido. Por otro lado, cuando usted iniciaba con el tema de la imparcialidad del comité del colegio para resolver controversias, que esta imparcialidad no solamente tendría que darse. Digo, quizá para un paciente será difícil creer que hay imparcialidad en un colegio médico. Y yo quiero hacer referencia a un tema que me ocurrió personalmente con una comisión de arbitraje médico. Estaba tratándose un asunto donde lamentablemente había tenido un daño un menor de edad. Y entonces cuando platicábamos con la responsable de la conciliación de la comisión, sobre el caso, decía, es que imagínese que ese niño hubiera sido mi hijo. O sea, con eso ya me dejó, dije, no, bueno, si usted es la que va a resolver y se está poniendo ya en el papel o en el lugar de una de las partes, pues evidentemente no va a haber imparcialidad. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es resolver con imparcialidad, por ejemplo, en el caso del Comité de Resolución de Controversias de el colegio, cuando pues viene, al fin y al cabo somos médicos, y es muy, bueno, ustedes son médicos y es muy difícil quitarse de sacar, salir de ese rol. ¿Qué opina, doctor Marco? Sí, definitivamente creo que no es sencillo. Afortunadamente la comisión, como, bueno, en este caso la Comisión de Derechos Humanos dijéramos, solicita las opiniones cuando hay una controversia en algún caso médico, que sea específicamente para el problema de la atención médica y se trata de resolver si esta fue oportuna, adecuada y fue en el momento preciso. Es decir, que no hubo, que se le atendió al paciente y se le cuidó ese derecho a la salud. Eso nos facilita dijéramos, la emisión de esta situación. Por ejemplo, si el médico tardó en atender al paciente, pues se le pone así, ¿verdad? La atención no fue oportuna porque duró tantos meses en atenderse o no se dieron cuenta de la complicación que se había presentado y eso hace que nos enfoquemos a la resolución de lo que la Comisión de Derechos Humanos necesita. Es decir, nosotros no vamos a juzgar si hicieron bien o mal, sino si la atención que requería fue la adecuada o no, y si fue oportuna o no. Ese es realmente lo que manejamos ante la Comisión de Derechos Humanos, que es muy diferente a que si algún juzgado de lo penal nos solicitara alguna opinión, más que nada ahí son dictámenes o peritajes, ¿verdad? Y entonces varía la manera en responderle a la autoridad. Doctor, ojalá me pudiera ayudar a dejar de compartir pantalla. Hay un botón que dice dejar de compartir, un botón rojo. Ojalá se pudiera. A ver, el otro tema, a ver, el doctor Leonardo Andújar, él es de República Dominicana y dice el derecho médico entra en la relación médico-paciente. ¿No se le realizó tomografía de tórax en el caso que estamos viendo? ¿Y cuál es el derecho a proveer seguridad y sanidad de parte del centro de salud?
Eh, Aquí el hospital tiene un convenio con el sindicato para proporcionarles tanto la atención médica ahí directamente y cuando requiere también por un convenio que se tiene con el Seguro Social en el que no, el Seguro Social no paga la incapacidad, sino es el propio patrón el que paga esa incapacidad. Es un convenio muy, muy raro, pero así funciona, también funciona así con los profesores. En cuanto a la incapacidad, sin embargo, el derecho humano de la protección es un derecho Ese sí, laboral. Esto es así es. el patrón tiene la obligación como centro de salud de proveer los insumos necesarios de protección al trabajador, en este caso el Así profesional de es. la salud. Aunque el doctor Hugo Cuevas dice, en la fecha de ocurrencia de que ocurrieron los hechos, aún no había protocolos definidos de protección. Efectivamente, pero sí había de los lineamientos que en febrero había ya surgido por parte de la Secretaría de Salud y también habían sido pues difundidos moderadamente, voy a decirlo, ¿verdad? Ante los médicos representantes del hospital. Esa es una de las situaciones, ¿verdad? Y se habían tenido pláticas con el personal a través de vía electrónica, sí, con todo lo que eso implicaba pues no estar seguros que todo el mundo tuviera esa situación. Aquí lo que nos llamó la atención pues también fue el hecho de que pues nada más se consiguió un solo cubrebocas, ¿verdad? Y pues, ok, la decisión yo creo que fue muy salomónica de decir, pues al que la ha atendido más le toca este cubrebocas. ¿Cómo lo hicieron? Pues a lo mejor fue lo que decimos anecdóticamente, ¿verdad? En la mañana funciona como hospital, en la tarde como centro de salud y en la noche como primeros auxilios, ¿verdad? Y bueno, el doctor Víctor Vega dice, si se niega la atención al paciente por falta de equipo adecuado de protección, se expone al trabajador, entonces atiende y se contagia. Por todos lados el trabajador pierde. Bueno, al respecto, en aquel momento, que no había estos protocolos y los médicos, si es que no me dan el equipo de protección adecuado, se tramitaron demandas de amparos y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, se emitieron en ese momento suspensiones obligando a la institución a que otorgara los equipos de protección necesarios para que pudieran atender pacientes. Dice Pedro Álvarez, muy buena pregunta. ¿Cómo demuestra el personal de salud que su contagio fue durante el manejo del paciente? Ya que hemos visto que la mayor parte de los contagios son comunitarios. ¿Cómo lo acredita? Pues no hay forma de acreditarlo. O sea, no veo cómo. Sí, doctor Marcos. Se tomó la PCR a toda la familia y la única que pues resultaba positiva era quien había estado trabajando con la paciente, ¿verdad? La quejosa. Entonces, esa fue uno de los motivos de la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el Colegio de la Profesión Médica de decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que hayas tenido esta paciente ese contacto? En la nota de respuesta del hospital, pues venía que es menos del 5% de probabilidad de que pueda suceder esto en ese momento. Por eso era muy importante también que nos pusiéramos en las situaciones de tiempo, lugar y modo, ¿verdad? Porque pues en esa época se desconocía, habían cambiado la definición operacional de la enfermedad, la paciente no se ajustaba a esa definición operacional y pues ahí estuvo las consecuencias de que no hubiera o ahí aumentaron las probabilidades de que la paciente eh, se hubiese contagiado al tener contacto con la paciente. Que la Exacto. quejosa se hubiera... Bueno, y hoy en día se debe presumir, es una presunción, que es una presunción a favor del trabajador que se contagió el área laboral. Todo la Saavedra, a la fecha vemos que los derechos de todo el personal de salud se están violentando, ya que no les dan su equipo de protección personal y la vacuna brilla por su ausencia. Dice el doctor Leonardo Dúcar, bueno, ¿se realizó la tomografía o no se realizó? No, no se realizó tomografía, únicamente le realizaron una placa de rayos X, igual también por la situación de que
todavía no se conocía que la tomografía era la que tenía la mejor especificidad y sensibilidad para estas situaciones. Kate Villanueva dice, ¿se puede hacer uso de la objeción de conciencia? Bueno, lamentablemente no, porque es por la objeción de conciencia se da por un tema de creencias religiosas o por de otra índole, ¿no? O de tipo ético, que es un derecho que tienen los médicos. A propósito, hay una controversia constitucional planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia, donde señala o solicita que no solicita, sino que el efecto de esa controversia constitucional tendría como finalidad que los médicos no tuvieran la objeción de conciencia, porque argumenta que en ponderación del derecho está encima el derecho humano a la salud de las personas versus el derecho a la libertad religiosa o ética incluso de algunos médicos. Entonces es un tema que desde mi punto de vista no debería de proceder, pero está planteado. Abelardo García, Gerardo Estrada dice, en el caso de secuelas graves y delante de recuperación es factible la pensión por enfermedad. Sé de compañeros con 9 meses de tener COVID entubados, larga estancia hospitalaria y con secuelas, así debería de ser, sí debería de entrar ahí, y si no, pues habría que demandarlo. Sé que va a haber muchas demandas al respecto. Doctor Kim, desde Chiapas, dice, yo creo que no se violan los derechos humanos porque todavía no se tiene información de la eficiencia del virus para poder dispensar, y a pesar que tenemos todas las medidas de protección, podemos infectarnos. Bueno, eso también absolutamente cierto, y no siempre se pudo haber contagiado en el centro de trabajo, se puede haber contagiado en otro lugar, sin embargo, sí se presume que lo hizo en el centro de trabajo. Abelardo Gerardo Estrada, excelente presentación, muy folclórico del cubrebocas, dice, la falta de equipo más que violación a derechos humanos, lo considera una agresión al personal de salud, no debemos relajarnos y seguir con medidas de prevención y protección. El personal de salud en México es de los más afectados a nivel mundial, sí, muchos médicos, personal de salud dañado. Los hospitales privados no se están preocupando por su personal médico. Y aunque no se pueden comprar las vacunas para ellos, debería haber un acuerdo con el gobierno para que dichos hospitales comenzaran alguna forma con equipo médico, medicamentos, tratamientos a cierto número de pacientes hospitales, a compensar al personal médico. Bueno, de eso va a tratar el lunes David Sánchez de Yo Soy Médico 17, de poder generar un frente para que el personal de salud esté vacunado, sea que esté en área COVID o no. El doctor Zapote, muchos médicos y personal paramédico que trabaja en atención médica privada simultáneamente también trabaja en instituciones médicas públicas, como lo hacen, cómo le hacen o le harán para diferenciar una vacunación a este tipo de personal o un grupo de riesgo que tiene más contacto o no con personal de esta naturaleza. Así, el doctor Zap, incluso nos tocó algún día aquí con Elena, vimos el tema, con Elena López Gavito, el tema de que había médicos que habían estado como grupo vulnerable, los habían retirado del servicio público y luego se los encontraban en el sector privado atendiendo. Entonces, a ver, ¿cómo que te protegemos por acá y te descuidas por allá? Susana Novelo, que le envió una fuerte abrazo, dice, ¿qué se puede hacer en relación a que no habiéndose terminado de vacunar a personal de salud, te están vacunando a los adultos mayores? Faltan los médicos de hospitales privados, definitivamente. De ahí la necesidad de generar este frente, o sea, todo el personal de salud tiene que estar cubierto, es un protocolo internacional y no distingue, en este caso de los médicos, necesariamente el tema de médicos COVID o personal de salud COVID, porque al fin y al cabo todos estamos en un tema, el tipo de contagio puede ser en el hospital, digo, es mayor en el hospital. Dice Martín Vasconcelos, es muy cierto que desde el inicio de esta pandemia se desconocían síntomas claves o patognomónicos, sin embargo sí se sabía que era un cuadro viral y de su letalidad. Los protocolos de manejo y uso de equipos adecuados se instalaron desde años previos, siendo esto posterior a la aparición del H1N1, por lo tanto fue un abandono sistemático por parte del instituto. Karina Flores, yo tengo consultor médico privado y creo que faltó considerar que deberían vacunar primero a todo el personal médico, enfermeras y personas en riesgo, sin embargo aún no nos vacunan si tenemos muchos pacientes sospechosos de COVID, ya, bueno, lo acabamos de decir, o sea, es un grupo vulnerable pues porque atiende al enfermo y no sabe si es COVID o no en cualquier área. Pedro Álvarez, creo que quien acusa prueba, repito, es un supuesto, es una presunción. Sí, es cierto, o sea, que el que afirma está obligado a probar. Sin embargo, aquí, ¿cómo probar que el contagio se da de un lugar a otro? Es una prueba imposible. Susana Novelo también le envió un saludo, dice, en efecto, en México no se conocían los protocolos a seguir, pero sí había ya una experiencia de lo que estaba ocurriendo en el mundo. El manejo de la pandemia en el país.
Ay, perdón. Ay, perdón. Alma Leticia, ¿te parece que los derechos humanos de toda la comunidad médica no son derechos, puesto que aún hasta la fecha no han recibido vacuna alguna? Excelente plática, muy interesante. Legalmente, ¿qué procede con un personal que está en confinamiento en el sector público, pero no así en el sector privado? Pues es lo que comentamos, si el Estado le da la oportunidad que se cuide, él debe de cuidarse, es para su salud, no puede vaya, no es ético que lo proteja el sector público y él esté operando, realizando intervenciones en el sector privado. No es lo adecuado. María Laura Degollado, actualmente y bueno, podría sancionarse, indiscutiblemente podría sancionarse o que le podrían quitar ese derecho que tiene. Pero bueno, mucho depende de lo que él mismo haga. Bueno, es un tema muy de ética y de moral. María Laura Degollado, actualmente se califica como riesgo de trabajo el adquirir la infección por COVID. ¿Se contemplan las secuelas? Se deben de contemplar las secuelas, son parte misma de la enfermedad. El doctor Delfino Martínez Carabarina, que le dio un abrazo fuerte hasta Veracruz, dice, ¿qué hubiera pasado si la quejosa hubiera fallecido y fue accidente de trabajo y si hubo repercusión con su familia, se le practicó pruebas para COVID? Doctor Marco. Sí, efectivamente, a la familia como contacto se estudiaron y como eran de los primeros casos, pues fue toda la familia extensa. Si hubiese fallecido, hubiera sido cubierta como riesgo de trabajo con lo que indica el Seguro Social. Doctor, muchas gracias, doctor Delfino, como siempre. Agustín Cerón, respecto a la vacunación, existe una discriminación arbitraria y una clara violación del derecho humano de igualdad a excluir de la vacunación prioritaria a tantos médicos odontólogos del sector privado, mucho personal del sector público. Exigimos este derecho constitucional. ¿Ustedes qué sugieren? Bueno, pues hay que iniciar, estamos estudiando un tema de un amparo para este tema y bueno, se los estaremos haciendo llegar esta misma semana y junto con la propuesta del doctor David Sánchez de Yo Soy Médico 17. Doctor Marco, su mensaje final, por favor, para la comunidad médica. Muy bien, pues que se continúe con las medidas de protección y que se considere por parte de las autoridades de todos los hospitales que aunque el personal esté vacunado, no lo exime de nuevos contagios. Y eso es muy importante para que puedan seguir solicitando presupuestos para la adquisición de equipo de protección personal. Eso es importantísimo, tanto para las áreas COVID como para las terapias intensivas o simplemente los cubrebocas de buena calidad. Creo que cada vez hemos aprendido más a protegernos y pues ese sería el primer mensaje. Y el otro, pues que estamos ante una situación de que el beneficio de la vacuna no ha sido dado a todo el personal de salud, no solo a los médicos. Y aquí, pues queremos también felicitar al doctor Daniel Acosta, el actual presidente del Colegio de la Profesión, de su gestión para que todos los médicos del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí fuésemos vacunados, aunque la mayoría no rebasara los 60 años, ¿verdad? Los de 60 años entrábamos más fácil, pero los más jóvenes no, y aún así se consiguió que se vacunase a médicos. Pero nos falta todavía todo los instrumentistas, los personal de administración, personal de intendencia, que es muy importante. Todos ellos no, han sido olvidados por esta situación de este programa de vacunación, que bueno, yo no le veo una lógica desde el punto de vista de epidemiología clásica, pues no resulta, ¿verdad? Pero bueno, no me toca a mí juzgar esa situación, sino pugnar porque todo el personal de salud sea vacunado adecuadamente y que no nos confiemos. Y yo creo que eso es una parte importante. Aunque estemos vacunados, yo creo que cuando menos este año, año y medio, tendremos que seguir con todas las medidas de protección. Y bueno, pues hacerlo más extensivo, la protección a la población para que no deje de usar el cubrebocas. Habrá algunos necios que siguen sin usarlo, pero bueno, el que piensa en la salud de los otros, seguirá usando su cubrebocas. Hasta aquí, muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Como siempre, yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado a esta sesión. Hoy traigo una gripa espantosa, no es COVID afortunadamente, pero aquí estamos y ustedes hacen mucho más. Entonces, lo que yo haga en esta gripa no es nada comparado con lo que ustedes hacen día a día por sus pacientes. Yo quiero felicitarlos y además reiterarles que esta plática está grabada y está disponible en YouTube a partir de un par de horas más, Teclan Medical Legal Center. Ahorita les voy a pasar el link, por ahí no lo pidieron en Facebook, pero vamos a publicar para que las puedan ver en YouTube. Y los lunes acuérdense los casos, historia del caso, martes podcast y miércoles masterclass. Y a partir del próximo lunes tenemos este programa que se llama La Voz del Residente, dirigido a residentes de estas especialidades desde inicio. El lunes, todos los residentes de anestesiología de México y Latinoamérica. Tenemos al doctor Diego González con abordaje vía aérea. El martes, de displasia, está aquí el programa con un pequeño detalle, porque el martes tenemos a la doctora con este otro programa. El martes de ginecología, el miércoles cirugía general y el jueves ortopedia y traumatología. Cada día con una plática completamente diferente dirigido a profesionales de la salud. No se lo pierdan. Mira, aquí ya tengo otra vez el programa. Aquí está. Tenemos el miércoles cirugía con el manejo quirúrgico de condilomas gigantes complicados con fístula anal y el jueves displasia y el desarrollo de cadera. Todas estas pláticas por residentes de la especialidad para residentes es un programa para generar comunidad médica. Si usted es médico residente o conoce un médico residente en esas especialidades, por favor compartan la información para que puedan conectarse. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mañana. El día de podcast está grabado, pero el miércoles en una masterclass a las 8 de la noche. Muchas gracias. Muy buenas noches.